Bienvenidos. Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Dios le bendiga, hermanos. Buenas tardes, es un gusto saludarles. Para mí es un placer estar en la casa de Dios hablando de la palabra. Estoy contento porque hasta hoy Dios nos ha guardado. A usted y a mí nos ha dado la bendición de tener vida, tener salud y estar alabando su precioso nombre. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de platicar de su palabra. Yo quiero que me acompañes en esta tarde a hacer una oración para que iniciemos a platicar de la palabra de Dios. Acompáñame en esta tarde. Padre Santo y bueno, en el nombre maravilloso de Jesucristo, te doy las gracias por esta oportunidad, Dios mío, que nos das, Señor, de recibir tu palabra. Te doy las gracias porque tu Espíritu Santo se está moviendo en cada uno de los hogares de mis hermanos. Te doy las gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo en esta tarde nos va a hablar. Tú sabes qué palabra tu pueblo necesita. Te doy gracias, Señor, porque tú me permite, Señor, tener vida, tener salud, Señor, y te doy gracias porque a todos y cada uno de nosotros nos has guardado. Te suplico en esta tarde que me utilices como instrumento, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. Permite que toda palabra que salga de mi boca, que sea venida de ti, Señor. No soy yo el que va a hablar, sino tú, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra nos enseñe, nos redarguya, Padre, y nos exhorte para caminar de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Pues en esta tarde, mi hermano, mi hermana, quiero compartir contigo una palabra y quiero presentarme en esta tarde contigo. Mi nombre es Heriberto González. Para mucha gente soy Don Eri, para muchos soy Don Beto y para mis hermanos, el hermano Heriberto. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué me presento con esto? Porque hay mucha gente que me conoce y hoy tal vez comentaría y diría, Don Heriberto hablando de la palabra de Dios. Pues la verdad es así, de que Dios cuando te llama, Dios cuando te toca, Dios cuando llega a tu vida, tú cambias de vida. La historia de tu vida se quedó atrás. Hoy en esta tarde quiero comentarte de esta palabra que es muy conocida, una parábola que el Señor Jesús siempre usó como enseñanza para el pueblo de Israel. ¿De qué palabra vamos a hablar? Del hijo pródigo. Muchas veces la hemos leído, muchas veces la hemos comentado y a veces alguien diría, ¿otra vez esa palabra? Y yo también me pregunté lo mismo y decía, Señor, esta palabra, pero si el Señor sabe por qué llega esta palabra nuevamente a nuestras vidas. Yo quiero que me acompañes al libro de San Lucas en el capítulo 15, en el verso 11, del verso 11 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios y después comentaremos acerca de ello. Gloria al Señor por ello. Dice en el libro de Lucas, en el libro de San Lucas 15, en el verso 11, habla de la parábola del hijo pródigo. Y dice en el verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos, a su padre, dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué preciosa palabra, qué hermosa parábola. Y cada vez que nosotros leemos esta palabra, en ti y en mí, cabe pensar que Dios es bueno. Y tan bueno es que yo estoy hablando de la palabra de Dios aquí. Quiero decirte que esta palabra nos enseña que habemos hijos buenos y habemos hijos rebeldes. Y en esta tarde yo quiero comentarte que este hijo menor, por su falta de madurez, había tomado una decisión equivocada. Cuando él vio que en la casa de su padre había abundancia de todo, riqueza, había muchos terrenos tal vez, mucho dinero, él dijo: bueno, parte de esta herencia me corresponde a mí. Pero de aquí a que se muera mi padre, ¿hasta cuándo podré disfrutar lo que mi padre tiene? O sea, la herencia que yo voy a recibir, ¿hasta cuándo? Déjame decirte que los cristianos en los últimos tiempos que estamos viviendo, la guerra espiritual se ha desatado. El diablo está aprovechando el momento de la debilidad del cristiano para que caigamos en sus redes. Para que las tentaciones que veamos enfrente, nosotros las tomemos, nosotros caigamos en ella. Y lo único que nos puede salvar y nos puede rescatar de no caer en ello es estar preparado, estar fuerte, estar alimentado por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio del ayuno. Este hombre fue tentado por el enemigo y le dijo a su padre: Padre, dame todo lo que es mío, porque yo me voy, lo necesito. Dice la palabra de Dios que le repartió los bienes a los dos hijos, al menor y al mayor. Nosotros cuando nos acercamos a Dios y vienes tú y te arrodillas y clamas, el Señor tiene misericordia de ti, alcanzas el perdón. Y te digo una cosa, a veces carecemos de muchas cosas, pero vienes a Dios y le dices: Señor, yo no tengo casa, Señor, yo no tengo una familia estable, Señor, yo no tengo... Y déjame decirte que el Señor se compadece de ti y te da lo que tú necesitas, porque le estás buscando en tu primer amor, le estás buscando realmente. Y en esta tarde yo quiero hablarte de 3 puntos: del arrepentimiento y la humildad, del amor y la misericordia de Dios, y del amor al prójimo. De eso va a tratar nuestra plática en esta tarde. ¿Cuántas veces nosotros venimos a Dios y Él nos bendijo en gran manera? Te dio una casa, te dio un carro, te dio una familia estable, te dio unos hijos nobles, pero a veces somos mal agradecidos. Este joven había crecido en la casa de su padre y nunca le faltó nada, porque siempre lo tuvo todo. Pero cuando él se dio cuenta que tenía el padre muchos bienes, dijo: dame la mitad de mis bienes, de tus bienes. Y el padre, sin decir nada, le repartió. Nunca dijo para qué los quieres, nunca dijo te lo vas a gastar. No, él no dijo nada. Porque la decisión que tú tomes en tu vida, mi hermano, mi hermana, esa es una decisión muy personal que el Señor te respeta. Él te dio la oportunidad de decidir por tu propia vida.
escoges el bien, como dice la palabra en Deuteronomio 30:19, escoges el bien, no escoges el mal. Pero el Señor te dice también en esa misma palabra que escojas el bien para que tengas vida tú y tu descendencia. Mi hermano, Dios nunca te va a decir no te vayas de la casa de Dios. Muchas veces nosotros damos un paso atrás. Muchas veces nosotros nos alejamos de Dios como este hombre. Y después de que ya se ve que tiene todos los bienes, dice, pues yo me voy a otra iglesia. Yo me voy porque mi hermano ya no me saluda. Yo me voy porque no me toman en cuenta. Yo me voy porque hay tantos peros que tú pones y yo pongo. Y a veces alguien decide alejarse de Dios. Pero todo tiene una consecuencia. Dice la palabra de Dios, vamos a empezar con el tema, y dice la palabra de Dios, que él le pidió al padre los bienes, la herencia que le correspondía, le pidió a su padre. Y el padre, sin decir más ni más, repartió. Y dice que no habían pasado muchos días, juntó todo lo que le habían dado. Juntó todo lo que era de él y decidió irse lejos. Se fue lejos a una provincia apartada, dice la palabra, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mi hermano, Dios no obliga al cristiano a amarlo. Esa es la voluntad de Dios, que le amemos. Pero a veces nosotros somos hijos rebeldes y no le amamos. Este hijo pródigo nunca valoró lo que su padre había sufrido para hacer todo lo que tenía. Sin embargo, él llegó la tentación a su vida, dijo, cuando yo tenga dinero me voy a ir, voy a darme la gran vida, voy a disfrutar, voy a tener todo. Y entonces, él deja la casa de su padre y se va. Y muchos cristianos somos así. Teniendo la bendición grande en la casa de Dios, con Dios a nuestro lado, nos apartamos de Él. Pero ¿qué dice la palabra en el libro de Jeremías? Dice, porque Dios males ha hecho a mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo, lo recalca el Señor. Y dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Cuando tú te apartas de Dios, tu vida se vuelve vacía. Tu vida no tienes ya sentido, porque Dios no va contigo. Dios te ha dejado que hagas la voluntad que tú quieres. Pero sabes una cosa, mi hermano, lo que yo quiero comentarte en esta tarde, que sin Dios no vamos a ningún lado. Como dice en el libro de 2 de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Cualquiera que se extravía, cualquiera que se pierde. Porque si él ha decidido apartarse de la casa de su padre, nosotros nos apartamos de la casa de Dios, nosotros estamos sin Dios. Y déjame decirte una cosa, que sin Dios no somos absolutamente ni nada vamos a poder hacer. Mi hermano, en esta tarde la palabra de Dios es bien clara, porque dice en el libro también de Jeremías 15:6, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré, dice la palabra. Y la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdadera. Pero Dios se pone triste cuando tú te apartas de su camino, cuando tú lo dejas, cuando tú volteas a ver el pasado y dices, yo antes vivía mejor, yo teniendo este dinero en mis manos, yo voy a hacer lo que yo quiera de mi vida. Déjame decirte que no es así. Cuando tú como carne, como hombre dices, yo con esto hago lo que yo quiero, es mentira. Yo cuando trabajaba y yo decía, trabajando, teniendo un buen trabajo, un buen lugar, pienso que alcancé el éxito de mi vida, y eso es mentira. Porque cuando yo reconozco a Dios como mi único y suficiente Salvador, me di cuenta que el éxito se obtiene a través de conocer a Jesucristo en tu vida. Gloria al Señor.
Entonces, mi hermano, este hombre dice la palabra que se fue a una provincia lejos de Dios, lejos de la casa de su padre, lejos de su padre, porque él iba a vivir como él se le viniera en gana. Así nos arrastra el enemigo hasta el fondo. Así nos pierde porque está utilizando tu mente y tú noblemente te dejas llevar por él y abandonas al Padre. Abandonas al Dios que te dio todo. Abandonas al Dios que te sacó del lodo cenagoso. Y hoy das un paso atrás. Y eso es triste, déjame decirte, mi hermano. Eso es verdaderamente triste. ¿Qué dice la palabra en el verso 14? Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando hubo malgastado todo, cuando ya se acabó todo, ya no tienes amigos, ya no tienes salud, ya no tienes dinero, ya no tienes los que te seguían porque tenías dinero, porque los invitabas, por eso te seguían. Pero cuando tú no tienes nada, los amigos que se decían ser tus mejores amigos, se han apartado de ti. El único que no se ha apartado de ti se llama Jesucristo el Señor. Gloria a su nombre. Es el único que no te ha dejado. Pero dice la palabra que el hombre había malgastado todo, viviendo perdidamente. Él había malgastado todo, pero déjame decirte que dice que vino una gran hambre. Cuando el hombre se aparta de Dios, se acaban muchas cosas. Se acaba el dinero, se acaba la paz, se acaba la familia. Y también se acaba la dignidad del hombre. Pero hay una cosa también que nos enseña la palabra que dice que vino escasez. Vino escasez a la vida de este hombre. Y dice que en aquella provincia había necesidad, había hambre. Este hombre, cuando se dio cuenta que se había malgastado, no le quedaba otra más que alquilarse como persona para ir a trabajar y ganar dinero. Todo le faltaba ya. Así nos pasa a los cristianos cuando nos alejamos de Dios y nos vamos lejos de Él. Todo nos falta la paz, la tranquilidad, nos falta el gozo, nos falta la familia, hay problemas en el matrimonio. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos vamos lejos de Dios. Por eso, mi hermano, yo en esta tarde lo que quiero comentarte, que volteemos a ver a Dios. Levanta tu mirada al Dios vivo, al Dios que existe, al Dios que no te miente, al Dios que te habla, al Dios que te exhorta, al Dios que quiere que cambies, porque sabes, vacío. Cuando te vas de Dios estás vacío y sabes, viene escasez a tu vida. Y tienes hambre y te das cuenta que te faltan las cosas de Dios. Y tienes hambre de la palabra y tienes hambre de vivir en paz y tienes hambre de gozarte. Pero lejos de Dios no lo vas a encontrar, no lo vamos a encontrar. Y dice la palabra que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Fue y se arrimó, fíjate bien, ahora antes eras hijos de Dios, ahora sirves al enemigo, ahora sirves al diablo, ahora tienes que arrimarte a ver quién te apoya, a ver quién te ayuda. Cuando dejaste las bendiciones que tenías en tus manos. Antes, cuando la gente venía y te pedía prestado a ti porque eras hijo de Dios, ahora tú tienes que arrimarte, dice la palabra. Este hombre fue y se arrimó a pedir apoyo a un ciudadano de aquella tierra. Y le pidió trabajo, y el cual este hombre lo envió a su hacienda para apacentar cerdos. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Hasta dónde llegó este hombre? ¿Hasta dónde llegó el haberse alejado de Dios? Ahora tiene que irse a apacentar cerdos. Dice la palabra que para los judíos los animales, los cerdos son animales inmundos. Este hombre iba, la palabra no dice, pero yo lo asemejo que él vivía ahí donde estaban los cerdos, donde cuidaba la granja de los cerdos. Ahí vivía ¿dónde? Entre la inmundicia. ¿Qué pisaba inmundicia? Es lo que andaba todo el día limpiando los cerdos entre la inmundicia.
Cuando el hombre se aparta de Dios, o sea, va directamente a la inmundicia, al pecado, a la idolatría, al adulterio, a la fornicación, a la lascivia. Eso es andar en la inmundicia. Pero déjame decirte que este hombre no le quedaba otra más que hacer el trabajo de limpiar cerdos. Tú y yo sabemos a qué huele el excremento de los cerdos. Y este hombre pasaba toda su vida pisando inmundicia. Pero ¿qué nos dice más abajo la palabra? Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Había tanta necesidad en su vida que él deseaba llenar su vientre porque había escasez, había hambre en su persona. Y él deseaba llenarse, él quería satisfacer su apetito con el alimento de los cerdos. Los cristianos, cuando nos apartamos de Dios y nos vamos lejos de Dios, tenemos hambre de todo tipo. Y a veces no hay palabra que llegue, que nos traiga un hermano, un amigo. A veces pasamos esa escasez, pero porque a veces la soberbia está todavía sobre nosotros. Este hombre prefirió ir a alquilarse, a limpiar cerdos, que regresar antes a su padre. Primero probó con un ciudadano de aquella tierra limpiando su granja. Nosotros como cristianos a veces tenemos esa escasez, pero no hemos pensado en que tenemos un Dios perdonador. No hemos pensado que tenemos un Dios que todo lo puede. Entonces, mi hermano, en esta tarde la palabra nos enseña en el siguiente versículo, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Gloria al Señor. El diablo utiliza tu mente. Y dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. En un momento este hombre que estaba sirviendo al diablo reaccionó. Dios llega a su vida y lo hace reaccionar, lo hace pensar. Después de estar pasando todo lo que estaba viviendo, el dolor, la desesperación, vino el arrepentimiento a su vida. ¿Y qué estoy haciendo aquí?, dijo. ¿Qué estoy haciendo aquí cuando en la casa de mi padre hay comida en abundancia? Los jornaleros viven mejor que yo, tienen todo, no están limpiando cerdos, están comiendo muy bien, tienen todo. Los hijos de Dios, mi hermano, tenemos todo. Tenemos todo. Y si lo hemos dejado, es porque así nos gusta vivir. Es porque así nos gusta estar. Tú y yo somos hijos de Dios, no se te olvide. Y si te has apartado de las cosas de Dios, si te has alejado de la casa de Dios, este es un momento para que tú y yo reaccionemos y reflexionemos que Dios te está esperando. Yo quiero decirte en esta tarde, porque aquí en el capítulo 17 me dice, y volviendo en sí. Tú tienes que volver en sí, reconocer que el diablo te usó, el diablo te orilló al pecado, pero dice la palabra de Dios que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del mal. Y este hombre había llegado en su momento de que Dios iba a obrar en su vida, de que Dios lo iba a sacar de lo que estaba viviendo, a quitarle ese sufrimiento que tenía por haberse apartado de las cosas de Dios, por haberse alejado de la casa de su padre. Hoy era un nuevo tiempo de su vida.
Y dice la palabra de Dios que él estuvo ensayando un mensaje que le iba a decir a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él estaba pensando cómo iba a llegar a su padre. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 20, dice que se levantó, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y se echó movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Gloria al Señor. Cuando tú le has fallado a Dios, no solamente es pensar, mi hermano, que tú puedes llegar nuevamente a las plantas de Dios. Tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que levantarte y decir: yo puedo, yo voy a hacer, porque está llegando a ti la primera palabra que dice arrepentimiento y humildad. Y este hombre se arrepintió con sinceridad y tuvo humildad para venir a la casa de su padre y presentarse delante de él. Gloria al Señor. Y cuán grande es el amor de nuestro Padre. Porque dice la palabra que él se levantó y vino a su padre. Pero dice que aún estaba lejos cuando su padre lo vio. Cuando Dios ve que tú llegas a sus plantas nuevamente, vienes a su altar, te ve entrar desde la puerta, el Espíritu Santo corre y se mueve a ti y te recibe y te abraza. Por eso tú, cuando regresas a la casa de Dios, desde la puerta que entras, sientes un calor en tu cuerpo, sientes ganas de llorar, sientes ganas de reír, sientes ganas de arrodillarte, porque es el Espíritu Santo que ha ido a tu encuentro para que tú vengas a las plantas de Dios y te arrodilles delante de su presencia. Y dice la palabra de Dios que este padre fue y abrazó a su hijo. Nuestro Padre Celestial está esperando tu regreso. Nuestro Padre Celestial está esperando escuchar de ti una sola palabra: Señor, quiero seguirte buscando. Señor, quiero llegar nuevamente a tus plantas. Señor, ten misericordia de mí, porque tenemos un Dios misericordioso. Dice la palabra de Dios que fue movido a misericordia. ¿Cuántos nosotros hemos sido perdonados de todo lo que hacemos? Si yo te hablara de mi vida pasada, vida de pecado, hoy me doy cuenta que Dios tuvo misericordia de mí. Y Dios me alcanzó. Por esto decía al principio: me presento delante de ti, ¿quién soy? Porque yo quiero que veas lo que Dios hace. Y a mí, cuando me invitaron a hablar de la palabra de Dios hace tiempo, yo dije: Señor, ¿cómo es posible que yo, sirviendo antes al pecado, hoy hable de tu palabra? Y yo solamente en mi corazón recibí una palabra de sentir que yo tengo que ser testimonio de lo que puede hacer la vida de nosotros poniendo Dios su mano. Dios cambia, Dios transforma, Dios te restaura. Gloria al Señor. Este hombre, hijo pródigo, fue restaurado, fue cambiado, porque nuestro Padre fue movido a misericordia cuando ve el arrepentimiento sincero de parte tuya y mía. En esta tarde, mi hermano, yo quiero comentarte que en el capítulo 21 dice: y él dijo, y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que le dijo el hijo pródigo, porque él venía con esas palabras de sinceridad de su padre. Y él reconocía que le había fallado tan grande, había gastado sus bienes, pero el padre eso no le importaba. Lo que le importaba es que había regresado nuevamente a sus plantas. El padre no le importaba que él viniera sucio, porque la palabra de Dios no nos enseña que el hombre, para tomar la decisión de ir nuevamente a la casa de su padre, fue y se bañó y se limpió y se aseó, se cambió. La palabra de Dios no nos dice, pero quiero decirte lo que yo deduzco: que él salió de esa granja y tal y como iba, todo lleno de mal olor, de excremento de cerdos, de inmundicia, él así se fue a su padre.
Y dice que llegó a la casa de su padre y el padre corrió y lo abrazó. Cuando el hombre se aparte de Dios, viene otra vez, tal vez todavía con algunos pecados, pero déjame decirte que eso no le interesa al Padre. Lo que le interesa es que tu humildad, tú has reconocido que le has fallado a Dios. Y el Señor, así como vienes, Él te recibe, gloria al Señor. Por eso la palabra de esta noche que estoy compartiendo contigo se llama vestidos nuevos. ¿Por qué le pusimos al tema de esta manera? Porque hoy tú y yo necesitamos vestidos nuevos. Este hombre, hijo pródigo, tuvo vestidos nuevos. Cuando llegó a la casa de su padre, lo que le dijo el padre a los siervos: pónganle vestidos nuevos, pongan un anillo en su mano y póngale calzado en sus pies. Los vestidos nuevos significan, mi hermano, que Dios te limpia de todo pecado, que Dios te cambia. La ropa que traías llena de inmundicia te la ha quitado y te puso ropas blancas, ropas nuevas. Eso es lo que hace Dios en tu vida cuando tú regresas a Él. Y dice la palabra de Dios que le puso un anillo nuevo al hijo. Tú como hijo de Dios, cuando te arrepientes y vienes nuevamente a sus plantas, el Señor te sella con el Espíritu Santo de la promesa. Y también dice la palabra que le pusieron calzado en sus pies al hijo pródigo. Le quitó los zapatos que tal vez traía o tal vez venía descalzo, no lo sé, la palabra no lo dice, mi hermano, pero quiero decirte que lo que sí sé que dice, que le pusieron calzado en sus pies. El calzado en sus pies sirve para que tú te pares firme en lo que has creído, que camines para llevar la palabra de Dios, que ahora este hijo pródigo va a caminar para llevar testimonio de lo que es un Dios todopoderoso, para hablar y llevar y comentar de las virtudes de aquel que lo levantó, de aquel que lo sanó, de aquel que lo restauró, de aquel que lo trajo nuevamente a la casa del Padre. Por eso en esta tarde, mi hermano, esta enseñanza nos mueve a todos. Y dice que hicieron fiesta, trajeron un becerro gordo, hicieron fiesta y empezaron a regocijarse, porque así es Dios. Cuando un pecador viene y se arrepiente, hay fiesta en los cielos, gloria al Señor. La palabra de Dios dice que con un solo pecador arrepentido hay fiesta en el cielo. Imagínate cómo se pone de contento Dios, porque dice la palabra que Él vino a morir por cada uno de nosotros. Por eso tú debes estar contento, dándole las gracias a Dios. Pero más adelante la palabra nos enseña, y con este versículo terminamos. Dice la palabra de Dios que el hijo mayor estaba en el campo. Y cuando él llegó, ya que regresó a casa y había fiesta, vio que todos se gozaban, el padre contento, todos contentos, dice la palabra de Dios que él se enojó, se llenó de ira. Oye, ¿cómo puede ser posible que mi padre? Y dice que el padre salió a recibirlo y le dijo, le comentó lo que estaba pasando. Mi hijo era y ahora está aquí. Tu hermano se había ido, se había perdido, pero ha sido hallado y ahora está aquí en la casa. Por eso estamos de fiesta. Y dice la palabra de Dios que este hijo le reclamó al padre y le decía: Padre, si yo he estado todo el tiempo contigo y nunca me has regalado un cabrito para comerlo con mis amigos, ¿cómo puede ser posible que tu hijo se gastó el dinero con rameras, en vicios y tú le haces fiesta? Pero no podía entender que espiritualmente este hombre había muerto y había revivido. Había reconocido su falla, su error, y ahora volvía a tener vida. Porque tú, cuando te arrepientes del pecado, dejas de servir al mundo, dejas de servir al pecado, tienes una nueva vida. Ahora has pasado de muerte a vida, dice la palabra. Pero este hombre no podía entender que este hombre, cuando llega arrepentido a la casa de Dios, es una nueva criatura. Mi hermano, la tercera y última palabra dice amor al prójimo. ¿Acaso este hermano tenía sentimientos para decir qué bueno que regresó a mi hermano?
Tal vez yo hubiera corrido y hubiera abrazado a mi hermano. Qué bueno que regresaste y estás aquí, hermano. Que no te pasó nada, que tienes vida todavía. Qué bueno. Demos gloria a Dios por ello. Pero este hombre estaba lleno de soberbia. Este hijo mayor era soberbio, se enojó, se puso celoso. Mi hermano, yo en esta tarde quiero comentarte, y con esto termino. A veces nosotros, cuando hay un hermano que se va de la casa de Dios, y al paso del tiempo reacciona y dice: mi casa es Getsemaní, la casa de Dios de Getsemaní también es mía, y yo voy a retornar a ella, porque ahí está Dios, ahí se siente la presencia de Dios, ahí vive Dios. Y cuando yo voy me gozo y estoy contento y alabo y bendigo al Padre. Y este hombre decide regresar a la casa de Dios. Ya vemos muchos hermanos a veces que los vemos feo. Y a veces decimos: pero este hermano hizo esto y se enojó, se puso rebelde y se fue y ahora viene. Y a veces nos ponemos celosos, mi hermano. Y dice la palabra de Dios que cuando aborrecemos a uno de nuestros hermanos, nosotros somos homicidas. Y los homicidas, dice la palabra, que no tienen vida eterna, que no heredarán el reino de Dios, porque somos homicidas. Y hay otra palabra que te quiero leer, que dice: oh Señor de gloria, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a Dios, no ama a su hermano, ¿qué ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice la palabra. Tú y yo, mi hermano, debemos de compartir el gozo y la alegría de nuestro Padre. Porque si tú ves a tu hermano y no estás contento con él, quiere decir que tú estás en contra de la voluntad de Dios. Y si este hombre, este hermano, esta hermana está nuevamente en la casa de Dios, tú tienes que darle la gloria a Dios y tienes que abrazar a tu hermano y tienes que compartir con tu hermano ese gozo, esa alegría que se había perdido en él, que ahora la tiene. Él está alabando y bendiciendo a Dios. Entonces tú tienes que ser partícipe del gozo de tu hermano. A veces nosotros aborrecemos a nuestros hermanos, a veces nosotros no los podemos aceptar, pero déjame decirte que delante de la presencia de Dios todos somos exactamente iguales. Para Dios no hay acepción de personas, somos iguales. Tú puedes tener una profesión, yo puedo ser el barrendero, y delante de la presencia de Dios yo valgo lo mismo delante de la presencia de Dios. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que aprender a amar con sinceridad a nuestros hermanos. A veces saludamos bien bonito aquí a nuestro hermano y apenas se fue y ya estamos murmurando de él. A veces lo estamos juzgando, pero dice la palabra que cuando tú juzgas a tu hermano, tú te condenas. Nosotros tenemos que no ser como este hijo mayor, hermano del hijo pródigo. Nosotros tenemos que, fíjate que el padre le hablaba a su hijo: tú tienes todo conmigo, pero tu hermano ha vuelto a casa y por eso estoy contento y feliz. Esa era la voluntad del padre de aquellos hijos. Entonces ahora la voluntad de nuestro Padre es que siempre estemos unidos, que nunca estemos divididos, que el hermano que tú saludes y veas, demuéstrale que le amas, demuéstrale que tú y él y yo y cualquiera que está dentro de la casa de Dios somos miembros de un solo cuerpo de Jesucristo el Señor. Oh, gran palabra en esta tarde, mi hermano, que el Señor nos trajo. Reconocer que somos hijos de Dios. Reconocer que sin Él no somos nada. No te apartes de Dios, mi hermano. No te apartes de Dios. Busca a Dios. Dice la palabra de Dios que los que temprano le buscamos, le encontramos.
Ama a tu hermano. Reconoce la misericordia de Dios. Dios te bendiga mucho. Quiero que me acompañes a hacer una oración para darle fin a este tema en esta tarde. Padre bueno y santo, en esta tarde, Dios mío, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado una vez más. Gracias, Dios mío, porque tu Espíritu Santo nos redarguyó, Señor. Nos habló en esta tarde. Nos movió, nos enseñó. Gracias por tu presencia en esta tarde. Gracias por la presencia tuya en la casa de cada uno de mis hermanos. Te suplico, mi Señor, misericordia. Te suplico, Dios mío, que si en algo te hemos fallado, Señor, nos toques para arrepentimiento sincero. Ayúdanos, Señor, a guardar el amor que tú nos has enseñado como Maestro Divino. Ayúdanos, Señor, en esta tarde para que esta palabra la guardemos en nuestros corazones, pero que también, Padre Santo, la pongamos por obra. Oh Señor de gloria, en esta tarde yo te suplico, Señor, que nos sigas guardando, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas protegiendo. Que tú, Señor, te manifiestes en la vida de cada uno de mis hermanos enfermos. Levántalos si es tu voluntad así, mi Señor. Sabemos y reconocemos que tu poder es maravilloso y tu poder es grande. Sabemos, Padre, que solamente en ti podemos confiar y podemos esperar. Te damos las gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias te doy, mi Señor, en esta tarde por darme esta oportunidad de hablar de tu palabra, Señor. Gracias, muchas gracias te damos. Amén, amén. Mi hermano, Dios te bendiga mucho, Dios te siga guardando y nos vemos en la próxima. Buenas tardes. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.